Sin más preámbulos, hermanos, busquemos en nuestras Biblias, 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oremos. Amado Dios, gracias una vez más por tu gran amor, tu misericordia, por tu palabra, Señor. Permite, Señor, que en esa hora podamos ser instruidos y bendecidos con la revelación que tú nos traes por medio de tu palabra predicada, Señor. Que sea tu Espíritu guiándonos, que sea tu Espíritu dándome sabiduría, y que pueda, Señor, predicar solamente lo que el texto dice, nada más y nada menos. Que sea yo un siervo de tu palabra, Señor, y que mis hermanos puedan escuchar con un oído espiritual y puedan ser bendecidos. En nuestro Señor Jesucristo, nuestro amante Salvador, te damos gracias y oramos. Amén y amén. Amados hermanos, si hay un tiempo difícil, bueno, aquí el pasaje de las Escrituras, Pablo está escribiendo a Timoteo, habla de tiempos difíciles que habrían de venir. Esos tiempos ya llegaron, hermano. Esos tiempos ya llegaron. Y para nadie es un secreto que hoy nuestras iglesias están en un mundo hostil y que las agresiones están llegando continuamente, a veces con una sutileza, a veces abiertamente, a veces con una sutileza increíble. Pero lo más triste es, hermanos, cuando los engaños, cuando los ataques a la sana doctrina, al evangelio, a la iglesia, a la fe verdadera, empiezan a llegar a través de hombres que se presentan como ministros de Dios, hombres que se presentan como maestros de la palabra. Y hoy tenemos un valiosísimo recurso que es la internet o también, no sé, la televisión, pero que en manos de personas malintencionadas se convierte, hermanos, en un elemento de maldición. Estamos viendo a través de las redes sociales muchísimas personas que están enseñando la palabra del Señor de manera distorsionada, de manera torcida. Y eso trae como consecuencias que muchos sean engañados y muchos sean arrastrados al error. Lamentablemente, algunos creyentes que se descuidan, que quitan la mirada de la sana doctrina, de la palabra de Dios, pueden ser arrastrados por estos hombres malintencionados, hombres y mujeres, que solamente buscan hacer mercadería con el pueblo de Dios, con los que en el pueblo de Dios se dejan engañar. Entonces, vamos a meditar en este pasaje de las Escrituras donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, instruye a su discípulo, a este joven Timoteo, que tenía la desafiante tarea de pastorear la iglesia en Éfeso, donde también Pablo ya había sido pastor. Si nosotros consideramos las circunstancias en que esta palabra fue escrita, podemos mencionar que fue escrita precisamente durante el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Y esto fue un poco tiempo antes del martirio del apóstol Pablo, allá por el año 67. O sea que Pablo se encontraba, cuando escribió esta palabra, en una situación difícil y sabía que su ejecución era algo inminente, era algo que podía ocurrir en cualquier momento. O sea, esa epístola entonces, esa carta, podemos decir que tiene un tono muy personal y un tono muy urgente. Imagínense que alguien sabe que pronto va a partir de este mundo y empieza a arreglar las cosas.
empieza a mandarle instrucciones a sus hijos de lo que tienen que hacer, hace un testamento. Pudiéramos decir incluso, hermano, que esta carta viene siendo como una especie de testamento espiritual del apóstol Pablo. Y el propósito de Pablo al escribirle a Timoteo es animarlo y fortalecerlo en el ministerio que él estaba emprendiendo allí en la iglesia de Éfeso. Pablo entonces, a través de tanto la primera como la segunda carta a Timoteo, le da instrucciones específicas de cómo él debía liderar, debía cuidar la iglesia en un tiempo de creciente persecución y en un tiempo de apostasía, donde muchos estaban abandonando la fe verdadera, la enseñanza, la doctrina bíblica, estaban apartando del evangelio y estaban yendo detrás de enseñanzas falsas. Ahora, hermanos amados, cuando yo le digo que Timoteo era un hombre que estaba desarrollando el ministerio, usted puede decir, pero es que esa palabra solo es para los pastores, para los líderes. Estos principios aquí, hermanos, que se revelan en esta carta, aplican para todos los hijos de Dios que tenemos un llamado y un ministerio dentro de la iglesia. Todos tenemos un ministerio. Pastor, pero yo solo lo que hago es venir aquí los domingos a escuchar un sermón. Yo no tengo ningún ministerio. No existe ningún cristiano que no tenga un ministerio. La palabra de Dios enseña que Dios le dio a todos sus hijos el ministerio de la reconciliación. Tú y yo somos llamados a comunicar el evangelio de Jesucristo a los que no lo conocen, para que por medio de ese evangelio ellos, los no creyentes, sean reconciliados con Dios, sean atraídos a la fe en Jesucristo. Así que hermanos, en 2 de Timoteo, particularmente en esta porción de la Escritura, en los versículos del 1 al 5, el apóstol ofrece una serie de instrucciones a Timoteo que son vitales para mantener la salud espiritual de la iglesia. ¿Habrá alguna iglesia que no necesite un alimento espiritual o una sugerencia o un consejo que mejore su salud espiritual? ¿Habrá una iglesia perfecta sobre la tierra? No la hay. Si hay alguna perfecta, está en la presencia del Señor. Pero aquí en la tierra, hermanos, siempre necesitamos el consejo soberano de Dios por medio de su palabra para corregir, para sanar, para instruir a la iglesia. Y aquí particularmente estas instrucciones vienen de parte del apóstol Pablo con una tremenda solemnidad desde el principio. Note, hermanos, como dice el apóstol Pablo en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Estamos viendo un apóstol haciéndole un ruego a un discípulo, a un pastor. Hermanos amados, cuando un apóstol ruega, hay que considerar ese ruego como un mandato. Lo que ruega un apóstol, hermanos, es una palabra directa que viene de parte de Dios. El apóstol habla representando al Dios del cual es un mensajero. O sea que cuando Pablo dice aquí te ruego, no está diciendo es que te doy una opción, es para ver si tú puedes, a ver si tú quieres, es un consejo que te doy. No, hermanos, es una ordenanza. Y eso se hace vinculante a nosotros. Y la palabra que vamos a escuchar ahora, hermanos, no es que Dios nos está haciendo una petición para que nosotros, si quisiéramos, si entendiéramos o si consideráramos que es apropiado, lo hiciéramos. No, lo que viene ahora, hermanos, es un mandato. Y es un mandato urgente. Es un mandamiento urgente. No es para mañana, ni para pasado, ni para de 3 años. Recuerden, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo aquí, que él ruega delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mire qué connotación de solemnidad tiene ese ruego. Delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de la tierra, el dueño y Señor de todas las cosas, y de aquel que compró a la iglesia con el precio de su preciosa sangre. Y dice el texto que juzgará a los vivos y a los muertos. Está haciendo una referencia al tiempo del día final, cuando Jesucristo vendrá como juez y juzgará a los vivos y a los muertos, a todos por igual, a unos para salvación eterna, a otros para condenación eterna. Y ese tiempo está cerca.
Lo que indica, hermanos, que lo que va a decir ahora Dios por medio del apóstol es un mandato urgente. Es algo que debemos prestar atención, es algo que debemos considerar como muy relevante. Son estas exhortaciones de parte de Dios esenciales para proteger al creyente y para proteger la iglesia, fortalecer su fe y equiparlos para que estén listos y confrontar las posibles agresiones que pueden venir contra él mismo y contra su iglesia. Por eso, hermanos, a continuación vamos a ver 4 mandatos divinos que son vitales para mantener nuestra salud espiritual y la de nuestra iglesia. ¿Cuáles serían esos mandatos que Dios nos da aquí en esta porción de la Escritura? En primer lugar, Dios nos manda a predicar la palabra del Señor. Dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Aquí en el versículo 2, Pablo está instando a Timoteo a predicar la palabra de Dios, hermano, los domingos, de vez en cuando, una vez al año, todo el tiempo. Todo el tiempo. El texto bíblico nos dice acá, todo el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que significa eso. En cada oportunidad. Entonces los creyentes deben estar enfocados en el ministerio de la predicación de la palabra del Señor. Como creyentes nosotros debemos como iglesia estar siempre conectados con el ministerio de la exposición de la palabra del Señor. Este mandato que recibe aquí Timoteo enfatiza la importancia de ser constantes en buscar, exponerse y poner en práctica el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, el culto del domingo por la mañana de escuela dominical debería ser más nutrido o igualmente nutrido como este. La iglesia saludable, la iglesia fuerte, la iglesia preparada es una iglesia que tiene como prioridad la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica. La enseñanza de la palabra. La exposición de la palabra. Debe ser, hermano, una prioridad en la vida de todo creyente. Cuando un cristiano no hace eso, hermano, está desprovisto de una arma que le puede proteger contra los engaños y los ataques de afuera. Es como una vacuna que se le pone a un bebé. Si usted toma a su hijo y desde que nace decide no ponerle ninguna vacuna, ese niño va a estar desprotegido. Y cuando aparezca un virus, cuando se ponga en contacto con una enfermedad, es muy probable que se enferme de una manera grave. Y de una manera similar, los creyentes que no se exponen al ministerio de la enseñanza de la palabra, al ministerio de la exposición de la palabra, mis amados hermanos, cualquier virus espiritual que anda por ahí se les pega. Y entonces después uno encuentra personas que quieren meter revelaciones nuevas dentro de la iglesia. No, es que a mí me dijo el Señor y que yo tuve un sueño y que yo estoy aquí, que allá. Y entonces usted dice, ¿y por qué estas personas con tanta facilidad caen en esos engaños? Número 1. Porque no tienen el ministerio de la palabra del Señor como una prioridad en sus vidas. Y aquí Dios le está diciendo por medio de Pablo a Timoteo, Timoteo, esto es urgente, esto es importante, esto es principal, para que te cuides a ti mismo y para que cuides la iglesia. El ministerio de la predicación de la palabra del Señor es esencial, es el centro, todo debe girar alrededor de eso. Debemos orar la palabra, debemos cantar la palabra del Señor, debemos predicar la palabra, debemos leer la palabra, tanto en nuestros hogares como en la iglesia. Debe ser el centro de toda nuestra vida y ministerio. Por eso es inconcebible que tú seas creyente de la Iglesia Evangélica y Reformada del Chaparro y no estés involucrado en un grupo de crecimiento. Es un grupo de crecimiento. Pastor, yo llevo 7 años en la iglesia y no crezco, pero tú vas al grupo de crecimiento, ahí es para crecer. Y los líderes de grupos de crecimiento no pueden ir a hacer historias para entretener a los hermanos. No es el refrigerio lo que debe motivarnos a ir a un grupo de crecimiento, porque allá en el del hermano, qué sé yo, Carlos,
o del hermano David Varela, dan pancito, dan semita y dan que se volvió mejor, porque no. Es la idea que voy allí a recibir el pan celestial, la palabra de Dios, oh wow, y que voy a crecer espiritualmente, me la van a explicar y voy a tener un mejor entendimiento, porque Dios ha preparado hombres, como es el caso de Timoteo, para que entonces enseñaran fielmente la palabra del Señor. Entonces la predicación y la enseñanza de la palabra, hermano, no debe limitarse a solamente momentos convenientes, especiales. No, hermano, debe ser en todo tiempo. En todo tiempo. Los cristianos saludables y fuertes son los cristianos que conocen la palabra del Señor. Son los que tienen la casa sobre la roca, que cuando vienen las tempestades, los vientos, los problemas, permanecen, están firmes porque conocen que todas las cosas ayudan a los que aman a Dios, obran para bien, tienen las promesas de Dios, están arraigados, cimentados, fortalecidos, están, hermanos, firmemente anclados en las promesas y las verdades que Dios les ha enseñado por medio de la palabra. Pero si tú tienes la Biblia, si el ministerio de la palabra de Dios no es importante para ti, tú vas a ser como la hoja que lleva el viento. Vas a ser como la onda del mar, llevado de un lugar a otro por todo viento extraño de doctrina. Entonces, cuando vengan los testigos de Jehová ahí a tu casa y te dan 4 historias torcidas, o hasta te confundido y dices, ay, yo creo que esta gente tiene razón. Oh, claro. Eso anda buscando el diablo, ¿a quién devorar? ¿Y a quién va a devorar? Al que no está en la palabra del Señor. Entonces, para que una iglesia, sea saludable, los líderes y los miembros, yo no concibo un líder que no esté viniendo un domingo a recibir aquí la enseñanza de cómo estudiar expositivamente la palabra. Eso para mí es inconcebible. Entonces, hermanos, hacer que el ministerio de la palabra del Señor sea prioridad y sea el centro de nuestras vidas, incluye enseñar con la palabra, corregir con la palabra, reprender con la palabra, exhortar con paciencia y con doctrina. ¿Cómo debo hacerlo? Debo hacerlo con paciencia, debo exhortar, reprender. A veces es necesario corregir malas acciones en algunos hermanos con amor, con paciencia, pero con doctrina, con palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es un bálsamo a nuestros corazones. ¿Y qué hijo de Dios no acepta el consejo de Dios traído en labios de otro hermano? Hermanito, mira, para que te vaya bien, la Biblia dice aquí que debes hacer esto, debes corregir esto, siendo nosotros un testimonio vivo, ¿verdad? Porque tú que juzgas a otro y haces lo mismo, pues estamos mal. Pero haciendo la voluntad del Señor, hermano, teniendo un testimonio, un ejemplo no perfecto, pero sí sincero, de piedad, de amor a Dios, acercámonos a nuestros hermanos y expongamos la palabra del Señor y tengamos paciencia, hermano, porque este ministerio necesita paciencia. Paciencia para prepararnos, paciencia tomar tiempo para leer y estudiar la Biblia. Cuando estos manitos estaban viendo ahí cómo es el estudio inductivo de la palabra del Señor, algunos decían, ay, pero qué difícil es esto, pero hermano, pero qué complicado. Y un hermano me decía, pero eso no es para todos. ¿Cómo que no va a ser para todos, hermanos? Eso es lo que nos está diciendo el Señor, que corramos una milla extra, que pongamos un poco más de nuestro esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Caramba, si Cristo cargó una cruz en sus espaldas y caminó hasta allá, hasta el Calvario, y soportó contradicción de pecadores sobre él, y soportó y fue obediente hasta la muerte, hermanos. Nosotros tal vez digamos, bueno, pero es que nosotros somos débiles, sí, pero en Cristo somos más que vencedores. Él nos ha dado el poder por medio de su Espíritu, y Él nos ha dado la oración para clamar a Él y pedir sabiduría, y para poder hacer que este ministerio, hermano, cambie totalmente nuestras vidas. Porque cuando un hombre y una mujer están expuestos continuamente a la palabra del Señor, ¿qué van a hacer? Cuando meditan de día y de noche en ella, serán como árboles plantados junto a aguas de reposo, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Mas no así el malvado, no así el que pasa fuera del Señor. Jesús dijo que los que estén en Él, de Él correrán ríos de agua vida, los que permanezcan en su palabra, los que le obedecen, los que guardan su palabra. Hermano, pero si dejamos ese manantial de agua viva, nuestras raíces se van a secar y nuestro fruto no va a ser el fruto que Dios espera en nuestras vidas. Tú vas a vivir conforme a lo que tú piensas de ti mismo, de la vida y de Dios.
Y si tu pensamiento de Dios es pobre, tu pensamiento acerca de quién tú eres y de lo que ocurre a tu alrededor es pobre, tú vas a tener una vida pobre. Tus raíces son cortas y vas a reaccionar. Cuando vengan los problemas de la vida, tú vas a reaccionar de una manera inadecuada. Te vas a enojar, te vas a llenar de resentimiento, vas a tener orgullo, hipocresía, tantas cosas que son fruto de una vida desconectada de la palabra del Señor. Pero si tú estás en Cristo, en su palabra, conociendo su verdad, sabiendo quién es Dios, sabiendo cuál es su voluntad, sabiendo quién eres tú y todo lo que Dios ha hecho por ti, lo que hará por ti, tu manera de vivir va a ser diferente. Obviamente, si estás en Cristo, si has venido arrepentido y en fe a Él y le has recibido como Salvador, ahora en tu novedad de vida, con la palabra del Señor, tú vas a ser equipado, hermano, para que cuando vengan las circunstancias de la vida, los problemas, las aflicciones, las crisis, tú respondas diferente. Tú vas a responder con paz. Tú vas a responder con dominio propio. Tú vas a responder con templanza. Tú vas a responder con amor. Por eso tú vas a poder amar a los que te maldicen, amar a los que te persiguen, como dice la palabra del Señor, bendecir a los que te ultrajan, los que te maldicen los vas a poder bendecir solamente si estás en Cristo, si estás en su palabra. Y es interesante, hermanos, realmente cómo el Señor aquí nos deja esto como un mandamiento. ¿Y por qué nos deja esto como un mandamiento? Porque si no los mandamientos no lo obedecemos, hermano. Porque necesitamos hacer esto. Debemos, por tanto, hacer que la palabra de Dios sea el centro de nuestras vidas y el centro de nuestros ministerios. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermano? Leyendo la palabra personalmente y públicamente en los cultos, orando la palabra, cantando la palabra, viviendo la palabra. Esa predicación, esa exposición y esa obediencia constante y fiel a la palabra nutre la fe de todos los creyentes y los prepara para enfrentar las pruebas, las tentaciones y los engaños de los falsos maestros que andan por ahí. Mire, hermano, cuando usted está bien fundamentado en la palabra, nadie le va a dar gato por liebre. Nadie le va a cambiar el chip. Ahora, el segundo mandato que Dios nos da aquí en este pasaje es mantener una mente clara y enfocada. Los hijos de Dios debemos permanecer en la palabra, hacer que la palabra sea el centro de nuestras vidas y ministerios, pero debemos estar atentos. Debemos tener una mente concentrada, una mente lúcida. Esto es tener discernimiento. Si tu mente está llena de cosas terrenales, tu discernimiento va a estar nublado. Si tú te pasas el día viendo telenovelas y un hermano viene a tu casa y dice: hermanito, yo vengo para que me des un consejo bíblico. Y usted acaba de ver La Gata Salvaje, los ticanes, ¿cómo es? Los 12 gavilanes, ¿cómo es? Pasión de Gavilanes. Bien que se lo saben, ¿eh? Y ahí viene, y usted está ahí que acaba de decir: ay, ese malvado villano, ojalá lo maten, y este otro, ojalá que el malo se lleve al bueno, a la buena, como que el bueno se lleve a la buena, y que todo eso, y la señora aquella perversa, y está desarrollando todos esos deseos y pasiones mundanales, y su corazón está lleno de todo lo mundanal y lo terrenal, y de pronto tum 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 a la puerta. ¿Y qué lo busca? Hermano, fíjese que lo busco para que vaya a orar por la hermana que está ahí en una crisis y se quiere suicidar, y le va y le dé palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Y cuál palabra? Si está más seco, hermano, que después que uno chupa una caña y bota el bagazo, no sé cómo le dicen aquí, bagazo. ¿Cómo queda el bagazo? Y después que le da el sol 3 días al bagazo ese, le sacan más aceite a un ladrillo que a usted en ese momento. Porque usted no está sobrio, usted está ebrio. ¿Y cómo está el hombre ebrio? ¿Cómo está un borracho, hermano? La percepción de mire, el borracho le dan un mamellazo en un dedo y no le duele. No lo siente, no percibe el dolor. Se le inhiben, se desinhibe las emociones. El borracho pierde la vergüenza. ¿Sí o no? Un borracho no le da pena nada. Y lo digo yo porque fui borracho, parrandero y jugador, como dice por allá. Y yo sé, hermanos amados, el alcohol te nubla y te cambia y tu percepción cambia. Y ojalá que ustedes, si nunca han estado en eso, nunca prueben algo tan terrible.
Shakespeare, el gran escritor inglés, dijo en una ocasión que necio el hombre que pone un demonio en su boca que le roba el cerebro. Mire usted cómo él describe el alcohol. Hierra el que pone la mirada en el vino, que pone la mirada en la sidra, en la embriaguez, ¿verdad? Entonces se va a condenar porque usted el 31 de diciembre toma una taza de vino ahí con su familia. No se va a condenar por eso. Pero la embriaguez, hay disolución. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que seamos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. No os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Ok, pastor, yo estoy lleno del Espíritu Santo, hablo por ahí, ando por ahí como una nube y siervo del Dios Altísimo. No, hermano, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de su palabra y hacer que la palabra sea viva en ti al punto de que tú te sometas a ella con la ayuda del Señor en obediencia en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia. Tú te sientes equipado, entrenado, fortalecido por Dios a tal punto de que vas a obedecerlo a Él en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, así como los votos del matrimonio. Bueno, si tú puedes hacer eso porque estás lleno del Espíritu. Es más, la única manera en que tú puedes vivir la vida cristiana es así, lleno del Espíritu. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu, tu capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo está potencializada. Tú puedes juzgar las cosas con el juicio divino, con la verdad de Dios a través de la palabra. Entonces Dios nos manda aquí y particularmente a que tengamos una mente clara, enfocada en los asuntos espirituales. Pero nosotros algunos hemos creído o nos han enseñado que la vida cristiana se puede vivir de dos maneras. O sea, en dos partes. No, yo tengo un tiempo espiritual y tengo un tiempo secular. Cuando yo estoy en lo secular, a mí no me interesa Dios ni me interesa la palabra. Yo estoy pescando guapotes allá en la laguna. Solo tengo eso metido en la cabeza ahora. Y ahí Dios ya no tiene nada que ver. No, allí hay una persona al lado tuyo que no es creyente y tú tienes que darle un testimonio de que tú eres un hijo de Dios. No que se te escapa un pez y empiezas a blasfemar y a maldecir. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero también es una oportunidad allí, cada vez que vas y compras unas sardinas. Y estoy poniendo un ejemplo porque yo sé que a mis hermanos les gusta y a mí me encanta hacer estas actividades en tiempo libre. ¿A cuántas personas no le hemos podido compartir el Evangelio cuando estamos incluso descansando? Nosotros no nos tomamos vacaciones espirituales. No hay vida secular para los hijos de Dios. Nada es secular. Para nosotros todo tiene una connotación espiritual. Y cuando yo salgo a la calle a vender lo que sea, cada vez que yo salgo, Dios me va a dar oportunidades para poner el Evangelio en práctica. En mi trabajo, en mis estudios, en mi colegio, con mis amigos. ¿Qué tú estás haciendo en la escuela? ¿Qué actividades estás haciendo en la escuela? ¿Cómo tú estás reflejando a Cristo ahí? ¿Cómo tú estás actuando? ¿Con sabiduría o diluido? Como un necio. ¿No estás entendiendo los propósitos espirituales de todo lo que te acontece, mi querido hermano? Todo lo que te acontece tiene un propósito de parte de Dios. Note cómo dice el texto aquí, pero tú eres diferente, pero tú, eso, acuérdense, es una palabra conectiva a los que están por la mañana acá estudiando. Pero tú no puedes hacer lo que dice anteriormente. Hermanos, vamos al texto bíblico. Dice la palabra del Señor. Bueno, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye y reprende con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué debes hacer eso? Hay una razón explícita bien clara aquí. Porque vendrá un tiempo, ese tiempo ya vino, hermano, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, ya la gente hoy no quiere oír hablar de Dios. No quiere escuchar la palabra de Dios. Hermanos, hay iglesias por ahí que cuando el pastor predica mucho tiempo, dicen, no, demasiada palabra, hermano, demasiado tiempo. Imagínense, la palabra de Dios. La vida, nuestras almas, el manantial, el alimento, el maná celestial está llegando a mi vida. Yo estoy ahí recibiendo. Yo no he visto a nadie, hermano, sinceramente,
que vaya a un comedor de eso y se moleste porque le den más comida de la que le toca. Yo no he visto a ningún ser humano que llegue a un restaurante de eso carísimo y que compre, vamos a poner un restaurante común, que vaya a Pizza Hut y que pide a una orden de 6 alitas y en vez de 6 alitas le traigan 12. No, demasiadas alitas, llévate las otras. No. ¿Y cómo puedes comparar tú esa comida terrenal insignificante con la palabra del Señor? Entonces dice acá que vendrán estos que no sufrirán la sana doctrina, sino que se irán a cosas diferentes, a cosas torcidas. Dice el texto bíblico, sino que teniendo comezón de oír, les pica el oído, quieren oír algo nuevo, algo diferente, algo que no sea confrontativo. Yo quiero que me den un mensaje que solo me rasque la codicia de mi corazón, que me entretenga, que me arrulle, que me apapache, qué bonito, y tú eres un hijo de Dios, papá al cielo, y Dios te bendice y te prospera y te sana, y qué lindo, pero no me hables de pecado. No me hables de arrepentimiento, no me hables de ofrendar, no me hables de obedecer, no me hables de saber predicar, no me hables de tomar la cruz y seguir a Cristo. A mí háblame de las añadiduras, que eso es lo que me gusta. Y hay iglesias, hermanos, que están dormidas así. Porque el pastor, como está asalariado y lo único que le interesa es lo que la iglesia le da, no se atreve a confrontar el pecado con la palabra. Pero un día va a dar cuentas delante de Dios. Entonces el pueblo está muriendo, está seco, está languideciendo por la falta de la sana doctrina, la palabra verdadera de Dios predicada con precisión en el poder del Espíritu. No, le está dando al pueblo entonces una agua diluida. Toma un niño pequeño esto, no le dé alimento y empieza a darle agua de arroz, no le dé leche. Al cabo de los días ese niño va a empezar a cambiar. Se va a empezar a debilitar, se va a enfermar, se va a enflaquecer, se va a desnutrir y finalmente va a morir. Así hay muchas iglesias y muchos creyentes que no están siendo alimentados con la leche espiritual no adulterada, con la palabra del Señor, que por tener picazón en el oído, por tener un corazón egoísta que solamente quiere lo superficial y lo vano y lo vacío, prefieren oír un mensaje sencillo que les mueva las emociones, pero no la verdad de Dios, como en este momento Dios está hablándonos de una manera fuerte, ¿verdad? Pero hermano, si usted es un hijo de Dios, usted dice, gloria a Dios, así es, gloria a Dios. Necesitamos esa palabra, no podemos caer en este engaño. Dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Estamos hablando de pocos, se amontonarán maestros. Hay montones de falsos maestros, dice, conforme a su propia concupiscencia, hombres que no hacen las cosas para la gloria de Dios, la hacen para su propio corazón carnal y terrenal. Hombres que mercadean con el evangelio, hombres que están endulzando el corazón de los crédulos para que les suelten la bendición económica, pero en el fondo su deseo no es la prosperidad de los creyentes ni la honra y la gloria de Dios, es su propio vientre. ¿Oyó? Dice entonces que se montarán estos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las historias, a las cosas que son contrarias a la palabra del Señor. Y ahora es donde viene nuestra palabrita de conexión. Pero tú, hermanito de Ciercho, tú eres diferente. Tú tienes la bendición de que Dios te está dando la palabra tal y como es, la sana doctrina, para que crezca, para que te fortalezca, para que te consolides, para que estés equipado y puedas servir en el ministerio para la gloria del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos estar siendo bendecidos con estas maravillosas instrucciones? Hermano, permíteme decirle algo, yo no soy un buen maestro, pero soy el maestro que ustedes tienen. No hay de otra. Yo no soy el mejor de los pastores, pero soy el pastor que ustedes tienen. Yo no soy un experto expositor de la palabra, ni un experto maestro, pero me esfuerzo por hacer lo mejor que pueda. Pero usted se está esforzando por obedecer estos mandatos y exponerse a la palabra de Dios y hacer de la palabra de Dios esa luz que le da sobriedad para que pueda actuar bien y juzgar todas las cosas de la vida. Dice el texto bíblico, pero tú, escuche bien, pero tú sé sobrio en todo,
La sobriedad aquí se refiere, hermanos, a tener una mente clara, un enfoque en los asuntos espirituales. Significa mantenerse vigilante. El pecado está a la esquina, hermano. Si tú no estás atento, el pecado te va a sorprender. Si tú no estás velando, si tu lámpara no está llena de aceite, si no estás lleno de la palabra, si no estás fortalecido espiritualmente, vas a tropezar y vas a caer. Tú no puedes darte el lujo de decir yo soy fuerte y yo puedo solo. Necesitamos a Dios. Necesitamos su palabra. Necesitamos ese alimento espiritual todos los días, porque el pecado está a la puerta. Y si Adán y Eva, que eran perfectos, pecaron contra Dios, ¿cuánto tú y yo no vamos a pecar? Que somos criaturas caídas, redimidas por el Señor, pero que todavía tenemos, hermanos, una relación con la carne. Hay en nosotros un residuo, una carnalidad que compite contra lo espiritual. Hay algo en nosotros todavía que nos arrastra y nos seduce, esa concupiscencia que nos atrae a todo aquello que no es de Dios. Somos llamados a hacer morir esos deseos de la carne. ¿Pero cómo? Viviendo en el Espíritu, viviendo sobriamente, viviendo a la luz de la palabra, viviendo a la luz del consejo de Dios. Tenemos, hermanos, tenemos que ser responsables y velar en oración, velar todo el tiempo en el estudio de la palabra, para que cuando venga la tentación no caigamos, hermanos. Y dice el texto bíblico aquí, para que sean sobrios en todos los asuntos. En todos los asuntos. ¿Qué voy a estudiar? Y al final la muchachita se mete a estudiar una carrera que nada tiene que ver y la aparta completamente de la obra de Dios. Me voy a casar con aquel porque es tan guapo, es tan hermoso. No tiene a Cristo, pero lo voy a traer a la iglesia. Eso es ser sobrio. Eso lo haces, hermano, cuando tú no estás con la sobriedad del Espíritu. Cuando tú tienes la sobriedad del Espíritu, tú sabes, obviamente tienes la llenura de la palabra del Señor. Tú sabes que el texto bíblico te dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero como nunca abres la Biblia, tú no sabías eso. Ya fuiste y te casaste. Y mira, hermano, no quiero ser insensible. Yo sé que hay hermanos que están luchando con esposas y esposos que no son creyentes, pero ellos saben bien de qué estoy hablando. No es fácil servir a Cristo y estar en un yugo desigual con una persona que no conoce al Señor. Y Dios en su misericordia a veces les ha dado parejas que son pacíficas, pero yo escucho, hermano, yo puedo hacerle testimonios aquí de personas que las han golpeado por venirse a la iglesia. Sus esposos o sus esposas se han enojado y tienen una guerra en la casa. No es fácil, esa lucha es terrible. Pero tú eres sobrio, tú eres alguien entendido en la palabra y tú puedes proteger tu vida espiritual. Y puedes proteger tu iglesia también, porque tú puedes servir mejor también a tu iglesia. Entonces, hermanos, en segundo lugar debemos mantenernos sobrios en todo. Y en tercer lugar, debemos soportar las aflicciones. El texto bíblico dice aquí: pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Pablo reconoce que el camino del evangelio, hermano, es un camino difícil, donde hay dificultades. Por eso está animando a Timoteo a soportar aflicciones que van a venir. Si tú no estás dispuesto, hermano, a sufrir por la causa de Cristo, tú no vas a permanecer en la iglesia. Qué lindo aquellos creyentes que, a pesar de las aflicciones, permanecen en el camino. Pero qué tremendo y qué triste, hermanos, cuando dice: ¿y dónde está el hermanito? Se fue de la iglesia. ¿Y por qué se fue? Se resintió con el pastor, se resintió con la hermana, se resintió con el líder. No soportó las aflicciones. Qué tremendo, ¿eh? Y a veces es verdad que hay algunos líderes, algunos pastores que le sacan chispa a las ovejas, ¿verdad? Le dan palo a las ovejas todo el tiempo. Pero, hermanos, el llamado aquí es a soportar las aflicciones, las persecuciones por causa del evangelio. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Sí, tú. Hermano, tú, desde aquí hasta el final, y yo también. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo?
¿Estás dispuesto a perder tu trabajo por Cristo? ¿Por mantenerte firme en tu fe en Cristo? Escucha bien lo que tú vas a responder, porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos donde en este país, sí, Honduras, esta Honduras que tú conoces, la Honduras de acá, no la de allá, esta Honduras de acá, va a venir un tiempo donde predicar el evangelio te puede costar la cárcel. Va a venir un tiempo donde te van a pedir que tú cambies tu mensaje en la iglesia, que tu mensaje contra las prácticas de inmoralidad sexual son un discurso de odio y si lo haces vas a ir preso. Tú te vas a callar y vas a dejar de predicar el evangelio. ¿Qué le dice el Señor aquí a Timoteo? Sufre penalidades. Porque predicar a Cristo, ser un cristiano verdadero, ser luz en un mundo hostil, en un mundo pecaminoso donde el príncipe de las tinieblas gobierna, ser aquí un hijo de Dios, un heraldo de la palabra de Dios, siempre va a ser un desafío tremendo para tu vida. La única cosa en la que te puedes aferrar es que Dios, Jesucristo, estará contigo todos los días hasta el final. Que donde quiera que tú vayas, si tú eres un hijo de Dios, tendrás el respaldo y el poder de Dios obrando en tu vida y a través de tu vida. Nada te podrá apartar del amor de Dios. Y Jesús dijo, no le tengan miedo a los que matan el alma, a los que matan el cuerpo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, ténganle a Dios que puede tomar tu alma y echarla en el infierno. Entonces, queridos hermanos, el creyente que es llamado a cuidar su vida espiritual y a cuidar la salud de la iglesia, es llamado a predicar la palabra, a hacer que el ministerio de la predicación de la palabra sea el centro de su vida. Está llamado, hermanos amados, a estar con una mente clara, una mente enfocada en los asuntos espirituales, y está llamado a soportar la aflicción por la causa de Cristo. Pero tú no puedes hacer eso alejado de Dios. Tú no puedes soportar aflicciones si estás lejos de Dios. Una cosa se relaciona con la otra. Tú necesitas permanecer en Cristo, necesitas permanecer en su palabra, necesitas estar lleno del Espíritu para tener una mente clara, pero también para tener el poder para mantenerte firme cuando vengan las pruebas y las aflicciones por causa del evangelio. Y van a venir. No, yo estoy tranquilo, que yo no me meto ni con Dios ni con el diablo. Yo estoy aquí tranquilo, a mí no me toca. Yo, mi zona de confort, aquí no hay ningún problema. Querido hermano, si tú eres un hijo de Dios, va a tener pruebas. Si tú eres un hijo de Dios, te van a perseguir. Jesucristo dijo, si me persiguieron a mí, ustedes no son mayores que su maestro. A ustedes también los perseguirán. Hermano, ¿tú crees que cuando te pares y tú le digas a la gente, eso es pecado, eso es contra Dios, el aborto es ilegal, la unión de un hombre con un hombre es pecado y la ira de Dios está sobre ustedes, la unión de una mujer con una mujer, eso es pecado, eso va contra el modelo que Dios estableció su padre? ¿Tú crees que te van a aplaudir? ¿Tú crees que te van a traer un pastel y un ramo de rosas y te lo van a regalar? ¿Que te van a hacer un acto de conmemoración? ¡Wow, qué lindo! El hermanito cristiano nos vino a traer luz. Te van a perseguir, nos van a perseguir. ¿Estás listo a sufrir? Bueno, esto no es para meter miedo, esto es la verdad de la palabra. Esos tiempos ya están aquí. Pero para que nosotros nos mantengamos firmes y nuestras iglesias saludables, debemos estar entonces perseverando en su palabra. Y por último, hermanos amados, Dios nos manda a ser responsables con nuestro llamado. ¿Qué dice el texto bíblico? Cumple tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Hermanos de los grupos de crecimiento, ¿cuál es su ministerio? Hermanos del ministerio de alabanza, ¿cuál es tu ministerio? Dios te ha llamado a un ministerio universal y a uno particular en la iglesia. Universalmente todos somos llamados, hermanos, a predicar el evangelio. Ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñale todas estas cosas que yo os he enseñado. Tú tienes el llamado de Dios a ser un mensajero de la palabra del Señor. Cumple tu ministerio, deja tu comodidad, deja de estar mirando lo que otros hacen, involúcrate en la obra, hermano, involúcrate en el trabajo, deja de verle debilidades a la iglesia y vuélvete una solución de las debilidades. Métete allí donde otros no quieren estar, haz lo que no hay quien haga. Heme aquí, Señor, envíame a mí, heme aquí, Señor, úsame para tu gloria. ¿Dónde puedo ser útil, Señor? Amén, iglesia. Ya se cansaron porque es muy largo, nuestro oído no se cansa rápido. Pero es la verdad de Dios.
Estamos aquí para cumplir un ministerio. Y la exhortación, el mandato, no la sugerencia. Dios con amor nos dice, cumple tu ministerio. Pero cuando Dios nos dice, cumple tu ministerio, te está diciendo, yo voy a estar contigo todo el tiempo. Yo soy tu Dios que te fortalece. Yo soy tu Dios que te guarda. Yo soy tu Dios que te anima. Yo soy tu Dios que te da impulso cuando estás desmayando. Yo voy a estar contigo todos los días. Tu pie, tu zapato no se va a envejecer en tu pie. No te faltará cosa alguna. Yo supliré conforme a tus necesidades en mi gloria. Hermano amado, Dios es quien va con nosotros como poderoso gigante peleando nuestras batallas. Él va delante de nosotros y vamos de victoria en victoria, pero tenemos que ser responsables. Él nos dice, cumple tu ministerio, termina la obra, que tú y yo podamos al final de nuestra vida decir como el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he terminado, he peleado la batalla de la fe. Ahora ya puedo esperar ese momento en que Dios me llame a su presencia, porque he hecho y he cumplido mi ministerio. Y cuando lleguemos allá, hermanos amados, cuando venga el Rey de Reyes y Señores, y si viene Cristo esta noche, que nos encuentre haciendo su voluntad, cumpliendo el ministerio. Amén. ¿Qué tú estás haciendo aquí en la iglesia? Hermanito, ¿qué tú estás haciendo aquí en la iglesia? Es que a mí no me toman en cuenta, hermano. Ven, hay lugar para ti. Hay espacio para trabajar. Ven, involúcrate para que la iglesia entonces sea una iglesia fuerte, una iglesia saludable. Así que, hermanos amados, en esta mañana el Señor nos ha dado 4 mandatos importantes para mantener nuestra salud espiritual y la salud espiritual de nuestra iglesia. Y estos mandatos son a creyentes, no a incrédulos. Si todavía tú no tienes a Cristo, primero tienes que venir a Él en arrepentimiento y en fe, para que con el poder del Espíritu obrando en tu vida tú puedas obedecer todas estas cosas. Esos son mandatos para un pastor, para un líder, para un ministro, y son mandatos vinculantes para todos los hijos de Dios. Hermanos amados, vamos entonces con la ayuda del Señor, vamos, mis queridos hermanos, a hacer que la palabra sea el centro de nuestras vidas, de nuestra predicación y de nuestros ministerios. Y vamos a hacer todo lo posible por crecer en la palabra, por instruirnos en la palabra. Vamos, hermanos, a estar con una mente clara, atenta, percibiendo todo lo que está pasando, la lámpara encendida como las vírgenes sensatas, discerniendo todos los elementos de la vida de manera espiritual. Y vamos, hermanos amados, a soportar con la ayuda de Dios y la gracia de nuestro Salvador toda persecución y sufrimiento por causa del Evangelio. Y vamos con el poder de Dios y la ayuda de Dios a ser responsables y a esforzarnos por cumplir el llamado que Dios nos ha hecho en nuestra vida como creyentes. ¿A qué te llamó Cristo en esta iglesia? ¿Estás caminando en ese ministerio? ¿Estás responsablemente involucrado en esa obra que Dios te llamó a hacer? ¿Ya tiraste la toalla o la quieres tirar? Hoy el Señor te dice, ánimo hijo, yo estoy contigo. Ánimo hijo, te levántate y camina, porque yo soy quien te fuerza, quien te fortalece, el que va contigo. Hermano, es lo que dice la palabra del Señor. Levántate en el poder de Dios y en su fuerza y cumple tu ministerio. Termina la obra que Dios te mandó a hacer. Amén, iglesia. Que Dios los bendiga rica y poderosamente. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que sea el Señor el que nos fortalezca y el que nos llene de ese poder, hermano, y esa pasión por su palabra, para que vivamos una vida cristiana saludable, para nuestra salud espiritual y la salud de nuestra iglesia. Padre, gracias por tu palabra.